45 años de matrimonio. 45 años de desayunos compartidos, de silencios cómodos, de rutinas repetidas con cariño. Pero durante todo ese tiempo, Julián jamás permitió que Elena abriera su escritorio. Papeles viejos, nada importante, decía siempre con una sonrisa. Ella nunca insistió. Hasta que la muerte le dio una llave que él jamás se atrevió a entregarle en vida. Lo que encontró cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su esposo. Era una tarde encapotada, de nubes densas que amenazaban descargar lluvia en cualquier instante. El olor a tierra mojada se colaba por la ventana entreabierta del dormitorio, mezclándose con el perfume tenue de las sábanas. Julián había pasado las últimas horas respirando con dificultad, sus manos aferradas al sonido mecánico del oxígeno. Elena permanecía a su lado, inmóvil, mirando cada uno de sus gestos, como si quisiera memorizar aquel momento para siempre. Cuando su pulso se hizo errático, tuvo la certeza de que el fin se acercaba. El monitor comenzó a emitir pitidos intermitentes. El silencio que siguió al último latido fue tan absoluto que Elena sintió un vacío ensordecedor en el pecho. Se inclinó sobre él y cerró sus ojos con delicadeza, como si de un acto de amor fuera. Era la primera vez en 45 años que cerraba los ojos de Julián sin que la mirara después con aquella sonrisa apacible. El cuerpo de Julián quedó quieto bajo la sábana blanca. El reloj de pared, con su tic-tac pausado, rompía la quietud de la habitación. Elena alzó la vista y vio el péndulo balancearse. Cada oscilación parecía marcar los segundos que se llevaban consigo parte de su vida compartida. Bajó la mano hasta posarla sobre la piel fría de su esposo. Cerró los dedos alrededor de la piel arrugada como si abrazara el último fragmento de su existencia. Un surco de dolor recorrió su gesto, y por primera vez se permitió llorar en voz alta. Sus sollozos retumbaron en la estancia, resonaron en el pasillo y se filtraron hasta el jardín donde los geranios se mecían con el viento sin saber lo que ocurría dentro. El silencio se volvió más pesado cuando los familiares comenzaron a llegar. Uno tras otro, entraban en la habitación con gestos apagados, con ojos enrojecidos y abrazos mecánicos. Nadie sabía qué decir, las palabras se habían agotado cuando Julián exhaló su último aliento. Solo quedaban los susurros de condolencia y el crujir de las suelas en el suelo de madera. La casa entera pareció encogerse. Aquellas habitaciones llenas de recuerdos se convirtieron en espectadores mudos del duelo de Elena. Cada mueble, cada retrato familiar, parecía observarla con compasión. Bajaba la vista y veía la estela de polvo que dejaban sus pasos vacilantes. Era como pasearse por un museo de sombras, donde ella ya no reconocía su propio reflejo. Al día siguiente, el ataúd fue bajado lentamente por el pequeño pasillo. Los vecinos asomaron la cabeza con discreción, y las campanas de la iglesia del barrio repicaron con un ritmo grave y solemne. Elena siguió la comitiva con la mirada fija en el suelo, aferrada al brazo de su hijo menor, que le ofrecía un pañuelo. No pronunció una palabra, porque no existía consuelo posible en aquel momento. Durante la noche posterior al entierro, Elena caminó sin rumbo por la casa. Encendió la lámpara de la sala y contempló las fotografías colgadas en la pared. Julián sonriente junto a ella en aquel viaje a Italia, tomando café en la cocina con su mirada traviesa, sosteniendo una guitarra en un aniversario. Cada imagen la devolvía al instante en que la vida parecía infinita. Se permitió sentarse junto a la ventana, envuelta en una manta pesada. Afuera, la luna se asomaba tímida entre las nubes. El viento golpeaba las hojas del roble centenario que Julián tanto amaba. En aquel momento, Elena sintió que la soledad tenía una voz propia. Le hablaba en susurros, le recordaba los espacios vacíos, el eco de los pasos que ya no retumbaban. Por primera vez, el silencio le resultó insoportable. Fue entonces cuando notó la ausencia del ruido de la pluma al escribir, del clic del cronómetro que Julián usaba para sus aficiones de relojero. Echó de menos su voz grave, sus consejos pausados, el roce de su chaqueta cuando entraba en casa después del trabajo. Hasta el sonido de su tos leve en las mañanas de invierno, que solía acompañar con un té caliente. En esa madrugada interminable, Elena dio un paso hacia la mesa auxiliar y acarició el marco de plata que contenía la última foto de ambos. Estaba tomada en el jardín hace apenas unas semanas, él con esa expresión suave, ella recostada en su hombro. Sus dedos temblaron mientras recorrían los contornos de la imagen. Supo que su duelo no sería breve, que las horas, los días, las semanas serían un tránsito por un territorio deshabitado. Cuando la primera luz del alba filtró rayos dorados por las cortinas, Elena cerró los ojos y exhaló con fuerza. Había entendido que el duelo no era un camino lineal, sino un laberinto de nostalgias y descubrimientos. En su corazón, la muerte de Julián dejaba un eco que resonaría mucho más allá de esos 4 minutos y 20 segundos que van desde el último suspiro hasta el instante en que la llave aparezca. Un eco que marcaría el inicio de una búsqueda inevitable, la búsqueda de todo aquello que él había guardado en silencio. 3 días después del funeral, la casa parecía un escenario en pausa. Elena recorría los pasillos con los ojos cansados, como si buscara señales de vida donde ya no las había. Aquella mañana, tomó su cesta de ropa sucia para llevarla al lavadero. Hundió las manos en la tela fría y comenzó a doblar camisas y pantalones.
Fue entonces cuando su dedo tropezó con algo inesperado, un sobre amarillo, algo arrugado, apenas asomando entre las prendas. Lo sacó con delicadeza. No había remitente, ni sello, ni ninguna indicación más allá de una pequeña mancha de tinta seca en una esquina. El sobre crujió al abrirlo. Dentro, descansaba una llave diminuta, de metal bruñido, con un aro gastado por el tiempo. No era la llave de la puerta principal ni de ninguna de las cerraduras visibles de la casa, parecía pertenecer a un tesoro oculto. Elena sintió un cosquilleo recorrerle la nuca. Levantó la mirada hacia el pasillo, como si temiera que alguien la estuviera observando. Pero estaba sola. Solo el murmullo lejano de la lavadora acompañaba aquel instante. Se llevó la llave a la boca del estómago, donde se anudaba un nudo de emoción y nervios. ¿Por qué ahora?, pensó, recordando cómo Julián siempre había rechazado sus preguntas acerca de su escritorio. Guardó la llave en el bolsillo de su bata y cerró el lavadero. Cada paso que daba de regreso a la sala de estar hacía eco en su mente. Llevaba décadas creyendo conocerlo todo de su esposo, y ahora aquel pequeño trozo de metal abría una puerta a lo desconocido. Sobre la mesa del recibidor, las fotos familiares seguían ancladas a las paredes, pero esa llave parecía reclamar la atención de cada retrato. Se sentó en el sofá y sacó el sobre vacío, sosteniéndolo con ambas manos. Casi pudo oír la voz de Julián susurrándole al oído. Nada importante, cariño. Aquellas palabras, repetidas tantas veces, adquirieron un matiz de ternura y también de reproche. ¿Qué había considerado el nada importante que ahora ella debía descubrir? El día se deslizó en un lentísimo compás mientras Elena recorría cada estancia, buscando la cerradura que aquella llave encajaría. Probó en la vieja cómoda del dormitorio, no entró. En el armario, en la caja fuerte que guardaba documentos. Tampoco. Incluso tanteó la cajonera de la cocina, pensando en alguna gaveta secreta, pero no halló nada. El sol del mediodía inundó la estancia con una luz blanca, y ella respiró profundo. Tal vez el escritorio sería la respuesta. Subió la escalera con cuidado. Cada peldaño parecía crujir bajo sus pies. Frente al escritorio, ese mueble de caoba maciza que Julián había cerrado durante tantos años, se detuvo. La puerta, con sus paneles labrados y su brillo envejecido, guardaba el mundo íntimo de su esposo. Con la mano temblorosa, extrajo la llave del bolsillo y la acercó a la cerradura. El corazón le latía con fuerza. El clic de la llave al girar fue tan leve que hubiese pasado desapercibido de no ser por el estremecimiento que recorrió a Elena. La puerta se abrió, revelando un interior oscuro, lleno de carpetas colocadas en hileras ordenadas, sobres manila y cuadernos con tapas de cuero. Era un santuario de secretos, un laberinto de palabras y pensamientos que Julián había querido proteger. Elena se inclinó, dejando que la brisa fresca del pasillo acariciara su nuca. En la primera repisa, un cuaderno con una tapa gastada por el uso llamó su atención. Sobre él, una inscripción grabada a mano, para cuando ya no esté. Todo lo que nunca supe decir. Sus dedos rozaron la frase, y un escalofrío de comprensión la sacudió. Aquel escritorio no solo contenía papeles, sino el alma íntima de su esposo, guardada con celo para revelarse en el momento preciso. En ese instante, Elena entendió que su vida estaba a punto de cambiar. Cada carpeta, cada hoja, era una puerta hacia recuerdos y confidencias. Con la llave aún en la mano, respiró hondo y se adentró en aquel universo secreto, dispuesta a descubrir la verdad que Julián había guardado con tanto recelo. El clic de la cerradura fue tan suave como un susurro en una habitación vacía. Elena contuvo la respiración mientras empujaba la puerta del escritorio, que se dio con un leve crujido de la madera añeja. Una ráfaga de polvo danzó en los rayos de luz que se filtraban por la ventana del despacho, revelando el interior con un aire casi sacro. Lo primero que vio fueron filas de carpetas bien alineadas, sobres manila cerrados con clips oxidados y cuadernos de tapas rígidas, algunos con el cuero agrietado. Nada de dinero ni papeles legales, como ella había llegado a temer. Aquel espacio estaba dedicado exclusivamente a palabras, pensamientos e imágenes impresas. Un santuario privado, guardado durante décadas bajo llave. Se inclinó para tomar la carpeta más cercana. Al rozar el clip, un pequeño trozo de fotografía se deslizó por un hueco. La sacó con cuidado. Era un recorte de periódico antiguo, amarillento por el tiempo, que mostraba a una joven pareja entregando flores a un recién nacido. Elena sintió un escalofrío. ¿Habría allí pruebas de algo que él nunca mencionó? Volvió a la posición erguida y separó con delicadeza los cuadernos. En la portada del primero, leyó, escrito con tinta oscura, Memorias 1978-1985. Lo abrió, y la primera página estaba salpicada de manchas de café y anotaciones en los márgenes. Julián describía con detalle la emoción de su primera visita a la relojería de su padre, el rugido de los engranajes, el tacto frío del acero. Elena sonrió levemente al reconocer esa pasión que tantas veces vio en sus ojos. Con cada cuaderno que pasaba, fue descubriendo facetas desconocidas. Un cuaderno de recetas con comentarios poéticos sobre cada plato,
Otro con poemas dedicados a Elena, fechados en días señalados como aniversarios y cumpleaños, un sobre con cartas dirigidas a un destinatario que solo aparecía como M. Su corazón se apretó. ¿Quién era M? Tomó un sobre manila sellado con un lacre rojo. En el frente, su propia inicial, E, escrita con la caligrafía firme de su esposo. Con cuidado, rompió el lacre y desplegó la carta. Mi amada Elena, si lees esto, significa que no estuve a tu lado para decírtelo en persona. Sus dedos temblaron mientras recorrían las líneas donde Julián confesaba su inmenso amor y su culpa por haberle ocultado algo tan íntimo. Las palabras brotaban con una honestidad desgarradora. Fui yo quien decidió dejar atrás la posibilidad de hijos nuestros, por miedo a tu dolor. Elena juntó el cuaderno con la carta y notó un ligero crujido bajo su mano. Era una carpeta oculta en la parte trasera, sujeta por un imán casi imperceptible. La deslizó y apareció un conjunto de fotografías. Imágenes de relojes antiguos abiertos en plano detalle, piezas diminutas apiladas como fragmentos de un universo en miniatura. Pero al separarlas, vio entre ellas un ultrasonido en blanco y negro, con la silueta de lo que parecía un feto. La fecha en la esquina, junio de 1979. Un sollozo apagado se abrió camino en su garganta. La sala pareció girar. Aquellas fotografías eran el testimonio de un sueño interrumpido, de un destino que Julián había abrazado en secreto. La pasión con la que dibujaban hombres imaginarios en cada reloj ahora cobraba sentido. Eran homenajes a los hijos que forjó en sus pensamientos. Elena apoyó la espalda contra el escritorio y cerró los ojos un instante, dejando que la revelación se asentara en su interior. Luego, despacio, volvió a mirar el estudio. No solo había descubierto secretos, sino también la hondura de un amor que eligió protegerla del dolor. Con un suspiro, reunió las cartas y los cuadernos, consciente de que lo que emergía de aquel mueble no era solo pasado, sino el germen de la nueva historia que ahora debía contar. Lo que siguió fueron horas de lectura. Elena se dejó llevar por aquel torrente de palabras que Julián había dejado dispersas en cada cuaderno, cada sobre, cada hoja suelta. Mientras la luz del mediodía se deslizaba por el despacho, ella iniciaba un viaje a través de sus reflexiones, sus miedos, sus anhelos más íntimos. En un cuaderno gastado encontró dibujos de relojes acompañados de breves poemas. Tu risa, mi salvavidas en la tormenta. Cada segundo a tu lado, un latido que se expande más allá de mis engranajes rotos. Cada verso estaba fechado. Algunos eran de los primeros años de su matrimonio, cuando todavía disfrutaban de paseos a la orilla del río y de aquellas tazas de café humeante con tostadas untadas en mantequilla. Elena recordaba su voz recitando aquellos versos en las mañanas, mientras el sol los bañaba con su luz tibia. En otro cuaderno, más voluminoso, encontró un diario íntimo. Sus páginas arrancaban con la sorpresa de enamorarse por primera vez en la universidad, relatando la timidez de sus primeros encuentros con ella, como su corazón se desbordaba al verla reír. A veces temo que el tiempo me robará tu sonrisa. Por eso escribo, para congelar cada instante junto a ti. Hubo confesiones sobre sus inseguridades, como no se sentía merecedor de un amor tan profundo, como temía ser un mal padre por su incapacidad física para engendrar un hijo. Allí, en tinta al carbón, se hablaba de noches en vela, de lágrimas furtivas detrás de la puerta del taller, del tormento de dejarla creer que el problema era de ambos. Pero el momento más estremecedor llegó al encontrar una carta fechada hace 28 años, con la dirección de la vieja estación de tren donde solían encontrarse antes de casarse. Elena deslizó el sello con dedos temblorosos y leyó. Mi amada Elena, hoy he visto cómo rozas tu palma contra la ventanilla mientras observas el paisaje. ¿Sabes que en ese gesto descubro cada matiz de tu alma? Quise decírtelo al oído, pero me faltaron palabras. Durante semanas, he intentado escribir algo que igualase la belleza de tu mirada. Y he fracasado. Perdóname si nunca te mojes los labios con estas palabras, pero el amor que siento por ti supera mis límites de tinta y papel. Allí también descubrió un breve apunte sobre la madrugada en que recibió los resultados de las pruebas médicas, un párrafo entresacado, apenas unas líneas que decían: Hoy supe que no puedo ser padre. No he tenido valor para contártelo. Prefiero escribirte, invisiblemente, con la esperanza de que estas letras suplan lo que el silencio ha robado. Elena sintió cómo su pecho se apretaba. Cada palabra le trazaba una ruta por los pasillos de un dolor que él había transformado en versos y confidencias. Era como si Julián le tendiera la mano desde el más allá, invitándola a comprender el sacrificio de un hombre que, al no tener otra forma de protegerla, escondió la verdad detrás de cada página. Entre las hojas halló también cartas dirigidas a una amiga llamada Clara, confidencias sobre su infancia, el miedo al rechazo de su propia familia y la gratitud por la amistad que le salvó la vida en más de una ocasión. Descubrió un enlace inesperado. Julián había imaginado un futuro para Clara como madrina de los hijos que no llegaron, como si la amistad fuera un puente entre lo real y lo soñado. Con el paso de los minutos, Elena se dio cuenta de que aquel escritorio no era solo un cofre de secretos, sino un testimonio palpablemente vivo del amor de su esposo. Cada diario era un intento de acercarse a ella cuando las palabras habladas eran insuficientes, cada carta un gesto de ternura que trascendía la ausencia de la voz.
Cuando cerró el último cuaderno, el sol estaba descendiendo. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y ternura. Sabía que no bastaría con leer. Necesitaba dejar hablar su propia voz, poner en orden esas piezas sueltas, contar aquella historia para que el mundo supiera quién había sido Julián, no solo como relojero, esposo y amigo, sino como un hombre capaz de convertir el dolor y la culpa en un legado de amor escrito. Y así, entre cartas, diarios y confesiones, Elena comprendió que su duelo tomaba un nuevo rumbo. Ya no solo necesitaba llorar la ausencia, sino honrar la memoria de un amor que, en silencio, había sido más profundo de lo que imaginó. Elena dejó reposar las últimas líneas de aquella carta sobre el regazo y se levantó despacio, apoyando los dedos en el borde del escritorio para no perder el equilibrio. Respiró hondo, conteniendo el nudo que subía por su garganta, y volvió a sumergirse en el mar de papeles. Había más cartas, más fragmentos de diarios, y sentía la urgencia de leerlos todos, de que cada palabra le devolviera un poco más de aquel hombre que había amado durante tanto tiempo. Abrió ahora un cuaderno forrado en tela azul, escrito con letra diminuta. Cada página describía un instante cotidiano. El roce de la mano de Elena al encender la estufa, el aroma del pan recién hecho cada domingo, el tintineo de las llaves al colgarse en el pasillo. Julián anotaba cada detalle con la minuciosidad de un relojero que registra el movimiento de un péndulo. Mañana temprano, cuando despiertes y abras las cortinas, verás la luz filtrada por el roble. Yo ángulo perfecto para verte sonreír sobre el edredón. Guarda ese instante en tu memoria, amor mío. Elena cerró los ojos y revivió esa mañana. La luz dorada, el leve crujido de las sábanas y su propio rostro iluminado al despertarse junto a él. Aquel recuerdo cobró vida nuevamente en su mente, tejió un puente entre el pasado y el presente. Continuó con un sobre pequeño, sellado con un recorte de tela del vestido de novia de ambos. Dentro, un puñado de pétalos secos y un trozo de papel. ¿Para qué? En los días grises, puedas oler aún nuestra boda. Que su fragancia te recuerde que siempre te elegí, en cada segundo de mi vida. Elena llevó el puñado de pétalos al rostro. Cerró los ojos y aspiró el tenue olor del pasado, sintiendo cómo se mezclaban con las lágrimas que empezaban a deslizarse. Aquel gesto sencillo revelaba la ternura de un hombre que pensaba en ella incluso al más allá. Horas después, el sol despuntaba ya en el ocaso y la habitación comenzó a llenarse de sombras alargadas. En un último cuaderno encontró un texto más extenso, casi un ensayo, titulado El padre que no fui. No tuve valor de contarte mi dolor, de admitir que el cuerpo me había traicionado. Preferí ocultarlo bajo palabras, bajo dibujos de relojes imaginarios donde cada engranaje representaba un hijo que nunca corrió por estos suelos. Mi silencio fue un regalo y una condena. Quería protegerte, pero te privé de la verdad. Ahora, si lees esto, te ruego que entiendas que todo lo hice por amor. Aquellas confesiones, tan desnudas y confesionales, retumbaron en el pecho de Elena como un latido inesperado. Dejó el cuaderno a un lado y se recostó en la silla, incapaz de moverse. Recordó los años de tratamientos, de diagnósticos inconclusos, de noches en vela imaginando lo peor sin saber que él ya portaba la respuesta. Cada lágrima que cayó fue un mensaje directo a su corazón, una mezcla de dolor y gratitud infinita. Al incorporar de nuevo la mirada en el escritorio, Elena percibió cómo el conjunto de cartas y diarios formaba un retrato detallado, un hombre delicado en sus silencios, feroz en su amor, que había convertido la tinta en un refugio para dos. De pronto, comprendió que aquel legado valía más que cualquier reconciliación tardía. Era el testamento de una vida compartida y de un amor que, aun tras la muerte, seguía susurrando verdades esenciales. Reuniendo todo con sumo cuidado, Elena colocó cada cuaderno en una pila ordenada por fechas. Frente a ella, aquel mueble abandonado recuperaba su sentido primordial, no solo conservaba secretos, también guardaba el testigo de un desafío íntimo. Transformar la pena en palabras, la ausencia en versos, el adiós en un acto de amor continuo. Cuando por fin cerró la última carpeta, la noche había caído. Las farolas del barrio encendían sus luces naranjas, y el relente crepitaba en el cristal de la ventana. Elena tomó aire, se puso de pie y apoyó ambas manos sobre el escritorio, como si quisiera sentir la energía de Julián fluir a través de la madera. Supo entonces que debía hacer algo con todo aquello, no bastaba con llorar en silencio. Debía compartir su historia, darle voz a aquellas páginas que clamaban por una audiencia. Con el pulso aún acelerado, se retiró del despacho llevando consigo la pila de diarios. Bajó la escalera casi corriendo, iluminada por la luz mortecina del corredor. En la sala, encendió una lámpara de sobremesa y puso cada cuaderno sobre la mesa central. Se sentó y, con la pluma en la mano, comenzó a bosquejar un índice, capítulos para un libro, temas para un documental, ideas para una exposición de esos dibujos de relojes y pétalos. La emoción de crear algo nuevo la embargó, el duelo se transformaba en impulso creativo. Esa noche, Elena no descansó. Escribió notas, clasificó escritos, planeó entrevistas con la amiga Clara, contactó a su hijo para que le ayudara a escanear las cartas. En cada acción, percibió la presencia de Julián alentándola, como si su legado cobrara vida en cada gesto.
El amor en tinta se convertía en un proyecto para honrarlo, un puente entre el pasado guardado y el futuro que ella comenzaría a construir. Y así, entre susurros de papel y destellos de inspiración, terminó aquel largo bloque de confidencias y secretos que Julián había tejido. La lectura había sido un viaje de descubrimiento, de dolor compartido, pero también de esperanza, porque en cada palabra dormía la posibilidad de transformar el silencio en un canto perenne al amor verdadero. Elena siguió dando vueltas a la mesa, contemplando cada cuaderno como si fueran fragmentos de un tesoro enterrado. Cuando los primeros rayos de la luna empezaron a filtrarse por la ventana, su impulso creativo no se había agotado. Al contrario, había cobrado una fuerza casi física. Con la mente en ebullición, comenzó a trazar un plan más ambicioso: convertir aquel caudal de palabras y dibujos en una exposición itinerante. Recordó vagamente una vieja galería en el centro de la ciudad donde hacía años habían expuesto artistas locales. Se imaginó las páginas encuadernadas sobre pedestales de madera clara, acompañadas de vitrinas con los relojes intervenidos por Julián y el puñado de pétalos que conservaban el aroma de su boda. Visualizó carteles con frases extraídas de sus versos: cada segundo a tu lado, un latido que se expande más allá de mis engranajes rotos, un lema que captaría la atención de cualquier transeúnte. Para organizar la idea necesitaba ayuda profesional. Sacó de uno de los últimos sobres una lista de contactos anotados por Julián, con nombres de colegas relojeros y artesanos de su taller. Uno de ellos, un tal Ricardo, aparecía con un número de teléfono. Elena lo marcó con cierto temblor, y al otro lado atendió una voz seria pero cordial. Le explicó someramente el hallazgo y su deseo de montar una muestra homenaje. Ricardo se mostró entusiasmado y propuso reunirse al día siguiente. Con el corazón ligero, continuó desmenuzando las páginas de aquel cuaderno azul. Encontró una sección donde Julián había imaginado una serie de relatos breves, pequeñas ficciones en las que comparaba los engranajes de un reloj con las relaciones humanas. Cuando una pieza falla, el mecanismo entero se paraliza, pero con el ajuste oportuno, todo vuelve a latir al unísono. Elena pensó que esas metáforas podían servir de hilo conductor para la exposición, uniendo poesía, objetos y relatos en un recorrido didáctico y emotivo. Fue entonces cuando reparó en un sobre más pequeño, casi camuflado entre los diarios. Tenía un sello de cera con el emblema de un trébol de 4 hojas. Al abrirlo, descubrió 3 acuarelas, representaciones delicadas del taller de relojería, con sus bancos de madera y las herramientas meciéndose en puntas de luz. Debajo, una nota en la caligrafía de Julián. Para la inauguración, estas imágenes. Quizá algún día alguien vea en ellas el latido escondido tras el metal y la precisión. Elena sintió un nudo de emoción. Aquel regalo post-mortem, pintado quizá por alguna mano amiga o por el propio Julián en un arranque de novedad, encajaba a la perfección con su visión inicial. Guardó las láminas con extremo cuidado y las colocó sobre la mesa, junto a los pétalos, las cartas y los cuadernos. El despacho se había convertido en un santuario de creación, un estudio improvisado donde el pasado se hilvanaba con un proyecto por venir. Decidida a no dejar escapar ni un detalle, Elena anotó en su cuaderno de apuntes las siguientes tareas: digitalizar cada carta para preservar el original, localizar a Clara para pedirle permiso de usar su nombre en la muestra, contactar con un impresor para reproducir las acuarelas en gran formato, y reservar el espacio de la galería para una fecha cercana. Sabía que organizarlo antes del aniversario de la boda le daría un simbolismo especial. Aquel día tendría un significado renovado. El silencio de la noche sirvió de telón de fondo mientras Elena ordenaba sus pensamientos. A cada paso, se sentía más conectada con Julián. En sus palabras hallaba la ternura que él le negaba en el momento preciso, en sus dibujos la evidencia de un hombre que había soñado con perpetuar su amor en forma de arte y memoria. Comprendió entonces que, en cierta manera, Julián la había acompañado también en los días posteriores a su partida, guiándola con aquella llave, con sus escritos y con su presencia silenciosa. Cuando la ciudad empezó a adormecerse por completo, Elena apagó la lámpara de la sala y recogió los cuadernos. Envolvió cada uno en tela de algodón para protegerlos y los guardó en una caja resistente, preparada para su traslado. Antes de cerrar la tapa, posó la mano sobre la madera y susurró un gracias al aire, como si esperara que su voz llegara hasta el otro lado. Aquella madrugada no fue de sueño, sino de labores constantes. Envió correos electrónicos, tomó fotografías de detalle de las cartas, escaneó los pétalos y etiquetó cada pieza con un código. Con cada archivo guardado en su ordenador, el rompecabezas cobraba forma. Y aunque el cansancio la llamaba, el corazón le dictaba una última tarea: escribir una nota introductoria para el catálogo de la exposición, un texto breve que contara la génesis de aquel proyecto y la historia de amor oculta tras cada engranaje. Se sentó frente al teclado y escribió con firmeza. En este relato de tinta y metal yace la historia de un hombre que, al no poder dar vida, prefirió regalar esperanza. Estas páginas son su legado. Esta exposición, un homenaje al engranaje más importante, el amor. Aquel pequeño párrafo encerraba todo lo que Elena había descubierto en el bloque de cartas, diarios y confesiones. Con un suspiro de satisfacción, guardó el archivo y se permitió al fin relajar los hombros.
La primera etapa de su trabajo estaba completada, y con ella, su duelo había dado un vuelco. De la tristeza y la incertidumbre, había surgido un impulso creativo capaz de honrar la memoria de Julián. Cuando el reloj de pared marcó las 4 de la madrugada, Elena apagó el ordenador y contempló el despacho en penumbra. Las vitrinas vacías, los libros apilados, la caja con los cuadernos, todo aguardaba su momento. Con un gesto tierno, apartó la silla y cerró la puerta tras de sí, llevando consigo la certeza de que, a partir de aquel bloque de confidencias, el amor de Julián seguiría latiendo y encontrando nuevas voces que lo compartieran con el mundo. Fragmentos de tinta, madera y pétalos que, de un modo u otro, habían convertido el duelo en un acto de creación perenne. Elena volvió a sentarse ante el escritorio, rodeada de los restos de aquel desbloqueo emocional y creativo. Sin embargo, en lo más profundo de la última carpeta intacta y apartada al fondo, aguardaba la pieza central de aquel rompecabezas, una serie de cartas alineadas cronológicamente, fechadas precisamente hace 28 años. Con la respiración contenida, extrajo la primera de ellas, doblada con cuidado en un sobre que aún conservaba la forma original de su pliegue. Al desplegar la hoja, sus ojos se encontraron con una caligrafía tan firme y pausada como la de un diario íntimo. En la esquina superior, la fecha, 15 de junio de 1997. Un día cualquiera en apariencia, pero en esas líneas latía el corazón del mayor de los secretos de Julián. Mi adorada Elena. Hoy he recibido la noticia que temía y deseaba al mismo tiempo. Las pruebas han confirmado lo que ya intuíamos, no podré ser padre. No hay cura, no hay nada que cambie este diagnóstico. Tu dolor será mayor que el mío. Prefiero cargar yo con esta carga antes que verte destruirte en un sufrimiento sin fin. No te equivoques, mi amor, la culpa no es tuya ni mía. Es un azar cruel que desvía nuestros planes. Pero prometo dedicar el resto de mis días a compensarlo de la única manera que sé, amándote cada segundo como el tesoro más valioso. Si lees esto en otro momento, deseo que no me juzgues, que entiendas el miedo que me impidió decírtelo en persona. Sé que mereces la verdad sin mediaciones, pero fui débil ante la idea de tu llanto y preferí escribir, temiendo que mis palabras habladas se quebraran en lamentos. Te pido perdón por el silencio de estos años, y te suplico que confíes en mi amor eterno. Siempre tuyo. J. Elena sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La letra, el tono, las confesiones contenidas entre los dobles márgenes. Aquel pedazo de papel era la revelación de un sacrificio silencioso, la confesión de un hombre decidido a protegerla, aun a costa de su propia integridad emocional. Cerró los ojos y dejó caer la carta en su regazo, sintiendo que el mundo se detenía durante un instante. Tras aquel sobre, encontraron otros dos, escritos solo unos días después, con fechas del 20 y 25 de junio de 1997. En ellos, Julián detallaba su tormento, sus noches en vela, su culpa por no poder compartir con Elena la alegría de la paternidad. Describía sueños febriles en los que imaginaba un nieto corriendo por el jardín, buscándola a ella para pedirle otra vez cuento antes de dormir. En una de esas cartas, incluso reflexionaba sobre la adopción. Había investigado en silencio los requisitos, las posibilidades, pero el miedo al rechazo y al que dirán lo paralizó. En una nota posterior, fechada en agosto de ese mismo año, Julián confesaba haber inventado pequeñas promesas para llenar los huecos que el destino dejó vacíos. Había grabado en secreto en su antiguo reloj de bolsillo las iniciales de nombres de hijos que nunca llegaron, M, C, L y R, y los había guardado en una caja forrada de terciopelo. Elena recordó la pequeña caja de madera que encontró más tarde, con aquellos diminutos mecanismos intervenidos, cada uno acompañado por una dedicatoria manuscrita. Con manos temblorosas, Elena buscó esa caja. La halló oculta en el último cajón, envuelta en un paño de franela gris. Abrió la tapa y reveló relojes diminutos, cada uno con una pequeña inscripción en el cristal. Para Martín, con todo mi deseo. Para Clara, hija de mi imaginación. Para Lucas, que siempre serás mi esperanza. Cada pieza era una metáfora tangible de un anhelo que Julián no pudo realizar, una ofrenda que guardó para un futuro que nunca llegó. La visión de esos relojes provocó un nudo en la garganta de Elena. Se preguntó cuántas veces, a lo largo de su vida juntos, aquel secreto había pesado entre ellos como una sombra silenciosa. Recordó las cicatrices emotivas de cada mes en que esperaba sin saber, las lágrimas que secaba tras la puerta del baño, la tristeza muda que no comprendía del todo. Ahora, comprendía que Julián había soportado ese dolor solo, llenándolo de tinta, de versos y de engranajes en miniatura. Consciente de la magnitud de la confesión, Elena recogió todos los sobres y cuadernos de esa sección y los colocó ordenadamente sobre el escritorio. Se permitió un momento de silencio, contemplando el fuego de las velas que encendió para iluminar el rincón más íntimo de la habitación. Aquel espacio se había convertido en un altar para su memoria compartida, un testigo mudo de los miedos, los secretos y los sueños rotos. Respiró hondo y, por primera vez, habló en voz alta, como si Julián la escuchara desde algún rincón invisible. Te entiendo, mi amor. Y te perdono. Sus palabras resonaron en la estancia con la fuerza de una catarsis. Elena sintió que,
Al pronunciar ese perdón, liberaba también su propio corazón de la carga del desconcierto y de la duda. El duelo mutó en compasión y empatía. Ahora sabía que el amor de Julián había sido tan profundo que lo había llevado a ocultar la verdad para evitarle sufrimiento. Poco a poco, la penumbra del despacho se iluminó con una nueva claridad interior. Elena reorganizó las cartas y los relojes, pensando en cómo incluir aquel secreto central en el relato que compartiría con el mundo. Imaginó la exposición. En una vitrina principal, esos relojes para hijos inexistentes, acompañados de extractos de las cartas más crudas. En la pared, fotografías de sus manos unidas, superpuestas con versos que hablaban de la imposibilidad y de la esperanza. Antes de abandonar el despacho, Elena colocó una última carta en un sobre nuevo, dirigido a ella misma. Querida Elena, hoy comprendo tu dolor y comparto tu pérdida. Lee estas palabras cuando necesites recordar que el amor, aunque callado, puede ser la fuerza más grande. Gracias por comprenderme incluso cuando yo no supe cómo decírtelo. J. Guardó ese sobre como un puente entre ellos, una reconciliación tardía pero esencial. Apagó las velas y dejó la puerta entreabierta, permitiendo que una brisa suave atravesara el umbral. Mientras descendía las escaleras, sintió que el secreto central de su vida había sido finalmente revelado, transformando el duelo en un acto de amor pleno y liberador. Aquel bloque de confesiones, enriquecido por la revelación de una herida oculta, se alzaba ahora como el núcleo emocional de toda su historia, listo para conmover a quienes tuvieran el valor de abrir sus propias puertas secretas. Elena salió del despacho con la caja de nogal apretada contra el pecho, sintiendo como aquel cofre de sueños se convertía en la llave de su propia sanación. Cada paso por el pasillo resonaba en su mente como un compás íntimo. Llevaba consigo la evidencia de un amor tan grande que nunca encontró mejor forma de expresarse que en dibujos diminutos y pequeños relojes intervenidos. Bajo la tenue luz del pasillo, apoyó la caja sobre la mesa de la entrada y se quedó un instante contemplándola, preguntándose por dónde empezar. Decidió bajar al sótano, donde Julián había instalado su viejo taller de relojero. Aquella estancia reducida, llena de herramientas y piezas sueltas, recuperaba sentido ahora que iba a transformarse en un santuario de memorias. Colocó la caja sobre el banco de trabajo, junto al torno y las lupas, y cuidadosamente abrió la tapa. Los dibujos y los relojes quedaron dispuestos frente a ella, como un ejército diminuto de esperanza. Encendió una lámpara focal y, con sumo cuidado, empezó a desplegar los folios transparentes uno por uno. El papel vegetal dejó emerger las líneas de un futuro posible, y Elena sintió una punzada de ternura al ver cómo Julián había imaginado a sus hijos corriendo entre engranajes. A su lado, los relojes marcaban una hora detenida, como si quisieran recordarle que el tiempo puede detenerse para dar paso al recuerdo. Aprovechó la noche para limpiar las vitrinas que conservaba en un rincón. Primero retiró el polvo, luego pulió el cristal hasta que brilló. En el suelo desplegó un croquis rudimentario. Allí colocarían los relojes, colgados de hilos invisibles, y sobre la pared proyectaría las acuarelas del taller. Imaginó también un pequeño rincón de lectura, con sillones antiguos y una urna con pétalos secos, para que los visitantes pudieran sumergirse en la intimidad de aquella historia. Con la voluntad encendida, decidió que al amanecer comenzaría a contactar a galerías y museos locales. Sabía que necesitaba ayuda para difundir aquel legado, para que no quedara reducido a un secreto de familia. Se prometió, además, que dedicaría un espacio del catálogo a hablar de la valentía de confesar lo que duele, de encontrar en el silencio una forma de amar. Cuando al fin apagó la lámpara, la caja de nogal seguía abierta sobre el banco de trabajo, como un faro que iluminaba la penumbra. Elena se permitió sonreír. Había convertido el regalo oculto en un puente, no solo entre ella y Julián, sino entre el pasado y el futuro. A partir de ese momento, cada engranaje, cada dibujo, cada pétalo, ocuparía el lugar que merecía, el corazón de una historia que, gracias al valor de abrir aquella puerta secreta, encontraría eco en quienes escucharan su latido. Elena permaneció un largo instante en silencio, contemplando los sobres fechados en junio de 1997. El eco de aquella confesión resonaba ahora en cada rincón del despacho, como si las paredes mismas llevaran grabadas las palabras de Julián. Con delicadeza, tomó el segundo sobre, el del 20 de junio, y al abrirlo descubrió que su interior contenía no solo una carta, sino también una hoja de cálculo manuscrita, una suerte de calendario mental en el que Julián había anotado cada fecha clave de tratamientos, consultas y resultados, todo acompasado con notas sobre su estado de ánimo y las reacciones de Elena. Aquello confirmaba que él había vivido cada paso de su dolor en solitario, midiendo con la precisión de un relojero el impacto de su silencio. La carta comenzaba con una disculpa más profunda que la anterior. Sé que este proceso te confunde y te duele, mi amor. Cada día, al verte enfrentarte a esperanzas y desengaños, siento que te abandono. Por eso, he decidido regalarte estas líneas, para que sepas que, aunque no me veas, estoy contigo en cada latido. Elena cerró los ojos y sintió la piel erizada. Aquel texto era la prueba de un sufrimiento compartido, pero también de un amor que no se permitía flaquear.
Se preguntó cuántas veces él habría leído y releído esas mismas frases antes de enviarlas, o de guardarlas para nunca enviarlas, y cómo habría contenido el llanto tras la caligrafía prolija. Continuó con el sobre del 25 de junio. Al desplegarlo, encontró algo inusual. Una pequeña cajita de latón pegada al interior del sobre. La apartó con curiosidad y descubrió dentro un mechón de cabello, sujeto por una cinta azul. Bajo el mechón, unas pocas palabras. Un fragmento de mí, para que entiendas que mi cuerpo también lloró esta herida. Guárdalo en un lugar seguro. Elena llevó la cajita al rostro, sintiendo el estremecimiento de una intimidad absoluta. Aquel mechón era el símbolo tangible de un duelo corporal, de un cuerpo que sufría en paralelo a su espíritu. Lo guardó con cuidado en su bolsillo, como un talismán que uniría para siempre a ambos en la memoria física de aquel secreto. El silencio volvió a apoderarse del despacho, roto solo por el suave clic del reloj de pared. Sabía que aún quedaba una última pieza. Un paquete envuelto en papel de estraza, amarrado con rafia, que reposaba en lo más profundo de la carpeta. Con las manos temblorosas, desató el lazo y extrajo un cuaderno de tapas negras, mucho más grueso que los anteriores. Su lomo estaba grabado con la inscripción Confesiones para Clara, y Elena adivinó que allí encontraría el vínculo entre la amistad de Julián y el centro de su secreto. Abrió la primera página y leyó. Querida Clara, si algún día recibes este cuaderno, significa que ya no estoy aquí para confesarte estas verdades en persona. Yo confío en ti, confío en tu apoyo y en tu discreción. Todo lo que hago ahora, lo hago pensando en Elena y en mi silencio, que apenas me deja respirar. Elena sintió como el dolor se teñía de gratitud. Recordó a Clara, la amiga leal, aquella presencia silenciosa que había cuidado de Julián en sus peores momentos. Pasó hoja tras hoja y descubrió un relato íntimo de llamadas telefónicas en las que contaba sus temores, de encuentros furtivos en la cafetería de la universidad donde se habían conocido, de paseos por el parque para calmar la angustia. Aquellas páginas estaban llenas de preguntas que Julián no se atrevió a hacerle a Elena. ¿Crees que me perdonarías si te lo contara cara a cara? ¿Podrías amarme igual sabiendo que nuestra sangre no correrá por la sangre de un hijo común? Elena apretó la mandíbula. Aquel cuestionamiento reflejaba su propia incertidumbre. ¿También ella había temido separarse de él si descubría la verdad? Ahora entendía que en su dolor compartido, ambos habían puesto muros de silencio para protegerse, y que solo ese puente de palabras manuscritas podía reconciliarlos definitivamente. En la última sección del cuaderno, había un sobresellado, marcado con el número 1 y la fecha 30 de junio de 1997. Bajo el sellado, Elena encontró una clave. Un mensaje cifrado con letras saltadas, como si Julián hubiera querido que solo quien conociera el código pudiera descifrarlo. Con paciencia, reconstruyó la ortografía saltada y leyó. Cuando leas esto, sal al jardín y busca el roble. Allí enterré la semilla que plantamos juntos en nuestra luna de miel. Crecerá un nuevo brote, un recordatorio de lo que siempre será posible. Elena se levantó de inmediato y bajó las escaleras con el cuaderno en brazos. La noche se encontraba fresca y el jardín olía a tierra húmeda. Frente al roble, apartó la tierra con sus manos y desenterró un pequeño tubo de metal. Al abrirlo, halló una semilla de roble y una nota. Para el roble de nuestro amor. Que este árbol sea testigo de que, aunque no tengamos hijos, nuestras raíces seguirán creciendo juntas. Un torrente de emociones la invadió. Allí, bajo el cielo estrellado, entendió el alcance de aquel secreto. No se trataba solo de un diagnóstico médico, sino de un pacto de vida y de muerte, de esperanza y de renuncia. Julián había visualizado un legado distinto al de la sangre, un árbol viviente, símbolos mecánicos y palabras escritas que trascendían la falta de hijos. Con la semilla en la mano, Elena sintió el peso de la herencia que había recibido. No una herencia de riqueza material, sino una herencia de amor deliberado, pensado para crecer incluso en la adversidad. Regresó al despacho, donde depositó la semilla en un pequeño frasco de vidrio y volvió a colocar el cuaderno de confesiones para Clara junto a las relojerías y las cartas. Allí, en el silencio compartido por los engranajes y la tinta, Elena comprendió que el secreto central de su historia no era un simple impedimento médico, sino la manera en que un hombre había tejido con hilos invisibles, cartas, dibujos, relojes, semillas, un relato de amor eterno. Cada elemento se articulaba como un engranaje dentro de un mecanismo mayor, el corazón de una pareja que eligió reescribir su destino a través de la creatividad y la esperanza. Cuando finalmente cerró el cuaderno y puso fin a aquel bloque de confesiones, el despacho pareció respirar con ella. El eco de las palabras de Julián se fundió con el tic-tac del reloj, como si ambos latieran al unísono. Elena tomó aire y susurró al vacío. Gracias, mi amor, por enseñarme que el silencio puede florecer en mil formas. En ese instante, supo que su misión estaba clara. Honrar aquel secreto central no como un peso del pasado, sino como el motor de un futuro que aún podía ser sembrado con semillas de roble, palabras cuidadosamente elegidas y relojes que marcarían, para siempre, el tiempo del amor. Elena permaneció unos instantes inmóvil junto al escritorio, contemplando el cajón entreabierto y la pequeña caja de nogal que yacía en su interior.
Había algo en esa tapa oscura, pulida y silenciosa que prometía un hallazgo distinto a las cartas y los cuadernos, una suerte de tesoro personal, la manifestación última de un amor guardado en secreto. Con manos temblorosas, apartó el paño de seda que envolvía la caja y, al abrirla, un suave crujido de papel y madera antigua se mezcló con el latido acelerado de su pecho. Dentro, apilados con la delicadeza de quien conserva un relicario, encontró cientos de dibujos en papel vegetal. Cada uno no era más que el tamaño de la palma de una mano, pero en su pequeñez residía una carga emotiva poderosa, bocetos a lápiz y acuarela de momentos familiares imaginados, instantes que jamás vivieron pero que Julián había dibujado con tanto cariño como si fueran recuerdos reales. Vio a un niño lanzando un avión de papel en el jardín, a otro soplando las velas de un pastel con la mirada risueña de Elena, a dos pequeños danzando en el salón de la casa antiguos, con el roble centenario al fondo. Cada dibujo llevaba una inscripción manuscrita. Para Martín, 10 de abril de 1981. Para Clara, 23 de septiembre de 1983. Para Lucas, 18 de febrero de 1985. Aquellas fechas no correspondían a fechas reales de nacimiento, sino a un calendario de ensueño que Julián había creado para sus hijos inexistentes. Elena desplegó cuidadosamente el primer boceto, un niño sujetando fuerte el hilado de un cometa con el roble glorioso tras él. Debajo, una nota diminuta. Que tu risa rasgue el viento y enseñe al cometa a bailar. Sintió un nudo en la garganta. Aquella frase llevaba su voz, la ternura de Julián brotaba en cada palabra. A continuación, sacó uno de los relojes de bolsillo intervenidos, su delicado mecanismo expuesto a través de una tapa semiabierta. Había grabados diminutos en el metal, iniciales y pequeños corazones. ML0703-1981 siempre aquí. Giró el reloj con suavidad y escuchó el tic-tac amortiguado de las piezas, como si el tiempo quisiera recordar la presencia de un hijo soñado. Cada elemento de la caja conjugaba precisión mecánica y emoción poética. Había pequeñas acuarelas de la pareja caminando de la mano junto al río, con un niño imaginario de la mano izquierda y una niña en la derecha, bocetos de excursiones familiares en la colina cercana, planos de habitaciones repletas de juguetes que solo existían en la mente de Julián. Una de las páginas, quizá la más conmovedora, mostraba un dibujo a lápiz de una niña leyendo un cuento en la cama, y al pie la leyenda. Para Clara, 5 de enero de 1984, que el niño y la niña sepan siempre que la magia existe. Elena respiró hondo y dejó los dibujos a un lado. Bajo ellos, en la base de la caja, encontró un sobre antiguo con un sello de cera azul, todavía intacto. Lo abrió y halló un poema manuscrito. Si los engranajes de un reloj pudieran hablar, contarían historias de risas nunca tejidas, de pasos diminutos que jamás cruzaron el umbral. Pero en cada latido detenido guardo un susurro. Te amé más allá del silencio. Te soñé en cada tic y en cada tac, punto. Las palabras se quedaron flotando en la penumbra del despacho, donde el único sonido era el pulso del reloj de pared recordándole el avance inexorable del tiempo. Para Elena, aquel poema era el testamento más puro de la paternidad que nunca llegó, la confesión de un hombre que había transformado su dolor en creación artística. Con reverencia, tomó uno de los relojes más pequeños, un guardapolvo dorado modificado con un intrincado grabado de enredaderas y dos iniciales entrelazadas. En el interior de la tapa, una inscripción casi imperceptible. Para ti, Elena, por quererme siempre entero. Su corazón se quebró al leerlo. Julián no solo había imaginado a sus hijos, sino que, en aquellos relojes, también había grabado su amor por ella, el deseo de ser amado y recordado plenamente. Cuando la caja quedó vacía de dibujos y relojes, Elena la cerró con cuidado y la volvió a envolver en seda. La cubrió con admiración, como si protegiera el legado más íntimo de su esposo. Luego, se llevó la caja al banco de trabajo del taller viejo, dejando los papeles y los relojes dispuestos sobre la superficie de madera. Encendió una luz focal y recorrió con la mirada cada pieza, pensando en cómo incluir aquel regalo oculto en el relato definitivo que mostraría al mundo. Imaginó vitrinas de cristal donde los bocetos se suspendieran sobre espejos, para que flotaran a la vista del público, pequeños soportes de metal donde los relojes intervinieran, girando muy despacio, de modo que nadie pudiera pasar sin detenerse a escuchar su latido. Visualizó placas explicativas junto a cada dibujo y cada mecanismo, donde se extractarían versos del poema y fragmentos de las notas de Julián, para que cualquier visitante comprendiera el vínculo entre el silencio y la creación. Elena pausó y cerró los ojos, dejando que el recuerdo del descubrimiento la envolviera. Recordó su sorpresa inicial, la mezcla de ternura y melancolía, el vértigo de sentir que aquel mueble de caoba había sido un portal a un universo secreto. Y supo que aquel regalo oculto merecía un lugar central en la exposición itinerante, no como un mero apéndice biográfico, sino como el corazón simbólico de toda la historia. Con el plan en mente, empezó a anotar en su cuaderno de apuntes las acciones necesarias, restaurar los dibujos en papel vegetal mediante un proceso de conservación, fotografiar con detalle macro cada grabado de los relojes, componer un montaje audiovisual con primeros planos de los objetos acompañados de la voz de Julián leyendo sus propias palabras. Además,
Quería incluir entrevistas grabadas con Elena, narrando en primera persona la emoción de abrir aquella caja y descubrir el tesoro de un padre imaginario. La estancia se inundó de un silencio reverente, solo roto por el sonido lejano de un coche que pasaba por la calle empedrada. Elena recogió los objetos y volvió a guardarlos en la caja, sellándola hasta el momento de su traslado. Antes de cerrar la puerta del taller, se detuvo un segundo para acariciar la superficie de madera del banco de trabajo. Allí Julián había pasado tantas horas, montando relojes y dibujando sueños. Ahora, aquel mismo banco se convertiría en un altar donde el tiempo y la esperanza se unían para contar una historia universal. Así concluyó el bloque del regalo oculto. Un descubrimiento que iba más allá de la sorpresa material, un acto de amor tan profundo que trascendía la ausencia. Elena salió del taller con la caja de nogal en brazos, consciente de que aquel legado moldearía no solo su duelo, sino la forma en que el mundo entendería su historia. Un homenaje al amor creativo, al silencio lleno de vida y al poder de soñar lo imposible. Elena cerró con suavidad la pesada caja de nogal y, con el corazón aún agitado, decidió tomarse un momento para ordenar sus pensamientos. Se dirigió a la pequeña mesa auxiliar junto a la ventana del taller, donde apoyó la caja y encendió una lámpara de baja intensidad. Allí desplegó su cuaderno de notas y comenzó a bosquejar, en trazos rápidos, la secuencia narrativa de aquel regalo oculto. Primero la apertura del cajón, luego el descubrimiento de los dibujos y relojes, el hallazgo del poema y, por último, el grabado dedicado a ella. Mientras dibujaba, pensó en cómo trasladar esa experiencia íntima al espectador. No bastaría con mostrar los objetos, sino que era necesario recrear el asombro de Elena al encontrarlos. Visualizó una mesa de madera clara con cajones abiertos en invitación, y en el centro, la caja de nogal abierta, como núcleo de la escena. Quizá podría incluir una grabación del sonido de la cerradura girando, junto al susurro de sus propias palabras al descubrir la primera acuarela. Cada vez que mi mano rozaba aquel papel vegetal, sentía que Julián me hablaba desde el silencio. Anotó en el margen. Pensó en la música, un arreglo minimalista con piano suave y notas de violonchelo, que acompañara el desvelar de cada dibujo. Para cada reloj, imaginó un plano detalle en cámara lenta, donde los engranajes se movieran apenas perceptibles, y el espectador pudiera escuchar su leve tic-tac, casi imperceptible, como un latido contenido. A continuación, Elena repasó las leyendas manuscritas, aquellas frases poéticas que acompañaban cada dibujo. Decidió digitalizarlas con la tipografía original de Julián, para reproducirlas sobre fondos semitransparentes en la sala de exposición. De ese modo, la voz de él, su caligrafía, su ritmo, estaría presente en cada rincón, recordando que detrás de la precisión mecánica existía un hombre con emoción y ternura. Sacó el sobre con el poema y buscó un soporte adecuado. Le pareció que una placa de metacrilato, con el texto impreso en blanco y con una luz difusa tras ella, otorgaría un carácter etéreo a sus palabras. Si los engranajes de un reloj pudieran hablar, pensó, esa placa será su voz suspendida en el aire. El tiempo pasó sin que ella lo advirtiera. Cuando levantó la vista, comprobó que el taller estaba en penumbra salvo por el halo de la lámpara. El silencio nocturno, salpicado por el lejano murmullo de los coches, la envolvía, y sintió que aquel espacio se había transformado. Ya no era el taller de retoques mecánicos, sino la antesala de un ritual de memoria. Con una mezcla de excitación y cansancio vibrando en el cuerpo, recogió sus materiales y colocó ordenadamente el cuaderno de notas junto a la caja de nogal. Antes de salir, se detuvo en el banco de trabajo, tocó con la yema de los dedos una herramienta y murmuró para sí: mañana empezaré a probar con las vitrinas y los cajones abiertos. Salió del taller cerrando ligeramente la puerta, dejando entrever por la rendija el reflejo tenue de la lámpara. Caminó por el pasillo y subió al despacho donde, unos días atrás, había descubierto aquel tesoro. Allí quitó el polvo de un antiguo aparador y colocó sobre la caja de nogal, junto a un par de libros encuadernados en cuero y un jarrón con pétalos secos. Se detuvo a mirar la caja desde la distancia y percibió la tensión narrativa que ya empezaba a formarse, el contraste entre el mueble señorial y aquel pequeño relicario. Comprendió que la escala jugaba un papel fundamental. El hecho de que esos dibujos y relojes fueran diminutos reforzaba la idea de un amor íntimo y contenido, un secreto que había permanecido oculto en los pliegues de la cotidianidad. Decidió que, en la exposición, acompañaría la caja con un panel explicativo muy breve. Bastarían un par de líneas para introducir al visitante en el regalo oculto, sin desvelar nada más. La intriga, pensó, debía nacer del descubrimiento in situ. Antes de retirarse a descansar, Elena encendió la grabadora de su teléfono y leyó en voz alta el poema de Julián, como si estuviera registrando un audiolibro improvisado. Si los engranajes de un reloj pudieran hablar, contarían historias de risas nunca tejidas. Al reproducir la grabación, escuchó su propia voz temblar levemente en el risas nunca tejidas, y sonrió con melancolía. Aquel matiz de vulnerabilidad era justo lo que quería preservar. Por la mañana, al volver al taller, se puso manos a la obra. Desmontó una antigua vitrina de madera y la pintó de un blanco suave, para que los dibujos destacaran contra un fondo neutro.
Instaló estantes giratorios para los relojes, de manera que un leve movimiento bastara para ponerlos en marcha. Ajustó la altura de las luces y realizó varias pruebas de exposición, midiendo el ángulo para evitar reflejos molestos en los cristales. Cada prueba técnica estaba acompañada por una reflexión personal. A veces se detenía para cerrar los ojos e imaginar al público descubriendo la caja, abriendo los cajones y escuchando el poema al acercarse al panel de metacrilato. Sentía una necesidad profunda de preservar la magia del hallazgo, esa sensación de estar desvelando algo que solo debía ser revelado a quien se atreviera a abrir la puerta. Al cerrar el bloque de trabajo sobre el regalo oculto, Elena tomó aire y sonrió para sí. Había convertido un descubrimiento íntimo en una experiencia colectiva, capaz de conmover a extraños, y de recordarles que el amor, aunque silencioso, siempre encuentra la forma de expresarse. Aquella sección de la exposición, del minuto 40 al 50 en su montaje narrativo, se erigía ahora como uno de los pilares emocionales de todo el proyecto, un homenaje al poder de los gestos ocultos y al valor de compartir el tesoro más íntimo. La exposición concluyó su recorrido emotivo con una sala dedicada al legado, un espacio iluminado por focos cálidos que caían sobre vitrinas de vidrio y paneles de madera clara donde se mostraban los resultados de la transformación del duelo en acción social. Al cruzar el umbral, los visitantes dejaban atrás el silencio íntimo de las confesiones y se encontraban con la proyección de un breve video documental, entrevistas a Elena, a Clara, a Ricardo, el colega relojero, e incluso a algunos vecinos que habían plantado semillas de roble en sus jardines. La voz de Julián, recitada en off, susurraba las primeras líneas de una de sus cartas más esperanzadoras. Si logramos hacer florecer un árbol de roble, ¿por qué no cultivar la esperanza en otros corazones? Delante de la pantalla, un libro de visitas abierto permitía a cada persona dejar sus propias reflexiones. Las páginas ya estaban repletas de testimonios, padres que habían perdido a un hijo, parejas unidas por un dolor similar, amigos que descubrieron en la historia de Elena y Julián la fuerza para perdonar viejas heridas. Algunos habían escrito fragmentos de poemas, otros, dibujos de árboles que representaban sus familias. En la pared opuesta, un gran mural mostraba los rostros de los niños huérfanos que, gracias a la iniciativa de Elena, se beneficiaban del taller de relojería restaurado por Ricardo. La fotografía central, impresa en gran formato, capturaba el momento en que un grupo de pequeños aprendía a ensamblar engranajes bajo la mirada paciente de un instructor. Cada niño sostenía un reloj diminuto como símbolo de un tiempo que les pertenece. Bajo la imagen, un letrero invitaba a los presentes a conocer el programa El tiempo que no tuvimos, un proyecto social nacido a partir del legado de Julián. A la derecha del mural, una vitrina albergaba el primer lote de relojes restaurados y donados por Elena y Ricardo para subastarse en beneficio de un orfanato local. Aquellas piezas, que en su origen representaban hijos soñados, ahora simbolizaban una segunda oportunidad. Con cada puja, los fondos recaudados servirían para becar talleres de arte y oficios para los niños. Un panel informativo explicaba el procedimiento. Cada reloj subastado lleva un mensaje de esperanza grabado en su interior. Quien resulte vencedor se convierte en mecenas de una causa que trasciende el tiempo. En el centro de la sala, un espacio circular con asientos bajos invitaba al visitante a sentarse y escuchar testimonios en audio. Al colocar los auriculares, se escuchaban fragmentos de la grabación que Elena hizo leyendo fragmentos de las cartas de Julián, intercalados con entrevistas de los niños en el taller, risas tímidas, comentarios emocionados, frases como ¿sabes? Nunca pensé que un reloj haría algo tan bonito de mí. Ese contraste, la voz viril y profunda de Julián muerto y las voces infantiles llenas de vida, generaba una tensión emotiva que envolvía a quien se sentaba. Al fondo, un pequeño huerto interior ocupaba un rincón donde crecían los primeros brotes de las semillas de roble donadas durante la inauguración. Un banco de madera permitía contemplar las plántulas asomando sus hojas. Un letrero indicaba: planta tu esperanza. Llévate una semilla y haz crecer el legado. Muchos visitantes se habían detenido a mirar las macetas, algunos conmovidos hasta las lágrimas, seleccionando con cuidado la semilla que luego plantarían en sus propios jardines o en un rincón especial de sus hogares. En una mesa lateral, desplegados como ejemplares de un manuscrito recién impreso, estaban los primeros tomos del libro de Elena, un volumen encuadernado en tela azul con el título El secreto en el escritorio, cartas, poemas y relojes de un amor silencioso. Las páginas, impresas en papel de alto gramaje, reproducían facsímiles de las cartas y dibujos de Julián, acompañados de comentarios de Elena sobre cada descubrimiento. Junto a los libros, una pequeña pila de postales listas para enviarse a familiares y amigos, y de marcadores de páginas con extractos de sus versos favoritos. Para cerrar el recorrido, un podio con un micrófono permanecía abierto para quien quisiera subir y leer en voz alta un fragmento de las cartas o compartir su propia experiencia de duelo y esperanza.
Durante la inauguración, varias personas se habían atrevido, incluidas 2 mujeres que compartieron sus historias de pérdida y como la exposición les había dado consuelo. El aplauso que siguió a sus intervenciones resonó como un eco compartido, subrayando que aquel legado iba más allá de un proyecto artístico. Era una manifestación colectiva de sanación. Cuando el acto oficial terminó, Elena subió al pequeño escenario improvisado junto al podio. Frente al público, con la mirada brillante, agradeció a todos por haber convertido el secreto de su vida en un mensaje universal. Gracias por abrir sus corazones y sus puertas. Mi esposo, con su silencio y su amor callado, nos enseñó que todas las historias pueden volverse semillas de esperanza. Este legado no es solo nuestro, es de todos ustedes. La ovación envolvió la sala y, por un instante, Elena sintió la presencia de Julián a su lado, como si respirara con ella. Al descender del escenario, recibió abrazos, comentarios y promesas de ayuda para expandir el programa el tiempo que no tuvimos a otras ciudades. Supo entonces que su misión se estaba cumpliendo. El dolor había dado paso a un legado vivo, a un proyecto que perduraría más allá de cualquier memoria individual. Al cerrar la galería por la noche, Elena recorrió una vez más la sala de legado. Apagó las luces paulatinamente. Primero las vitrinas, luego la pantalla, el audio, hasta quedarse iluminado solo por el resplandor nocturno que entraba por los ventanales. Caminó despacio, deteniéndose ante cada estante, y al llegar al huerto interior, tomó la última semilla sobrante y la dejó caer con cuidado en una maceta vacía junto a la ventana. La tierra acogió la semilla con suavidad. Antes de retirarse, escribió unas palabras en el libro de visitas. La semilla más pequeña puede dar un árbol inmenso. Gracias a todos por regar estas raíces de amor. Con esa última nota, cerró el libro, apagó la luz del vestíbulo y puso en la cerradura la llave del legado. Mientras giraba el pestillo, supo que el viaje no terminaba allí. Cada semilla plantada, cada frase leída, cada reloj subastado, continuaría moldeando la vida de muchos. El legado de Julián y Elena, nacido del silencio y del amor más profundo, se había convertido en un faro para quienes encontraran la valentía de abrir sus propios escritorios cerrados, dispuestos a transformar sus secretos en historias de esperanza. Elena se mantuvo en la penumbra durante unos instantes más, escuchando el eco apagado de sus propios pasos entre las vitrinas vacías. Afuera, los noctámbulos que pasaban frente a la galería apenas intuían la profundidad de lo que sucedía tras esos muros iluminados. Para ella, sin embargo, aquel silencio era la confirmación de que el legado de Julián había cobrado vida propia. Respiraba en el murmullo de las semillas, en el tic-tac lejano de los relojes restaurados y en cada testimonio escrito en aquel libro de visitas. A la mañana siguiente, la prensa local publicó reportajes con fotografías en las que se veían a niños aprendiendo a montar engranajes y a adultos plantando robles en balcones y patios de la ciudad. Elena vio su historia en titulares como Un amor en silencio florece en esperanza colectiva o Los relojes de Julián dan nueva vida a quienes lo necesitan. La repercusión la llenó de orgullo y un suave vértigo. Su proyecto había trascendido el pequeño mundo íntimo de la casa familiar para conectar con miles de personas. Consciente de que el impulso inicial debía consolidarse, organizó una reunión con representantes de otros centros culturales y fundaciones benéficas. En la antigua sala de juntas de un centro de arte contemporáneo, Elena presentó los resultados económicos y sociales del programa El tiempo que no tuvimos. El orfanato local había triplicado el número de niños atendidos en talleres creativos, gracias a las subastas de relojes. Las galerías itinerantes recibían solicitudes de préstamo de la exposición desde ciudades vecinas, y la campaña de plantación de robles había logrado que más de un centenar de familias adoptaran una semilla, acompañada de un manual ilustrado que Elena había escrito para guiar el cultivo. Durante la presentación, Elena enfatizó los valores que habían impulsado el proyecto. Transformar el dolor en creatividad, lograr que un secreto guardado en un escritorio se convierta en una chispa de esperanza para otros, y demostrar que el amor puede materializarse en formas insospechadas, en un dibujo diminuto, en el engranaje de un reloj o en la semilla de un roble. Los asistentes, conmovidos, debatieron la posibilidad de replicar la iniciativa en otros países, adaptando la idea de la exposición a contextos culturales diversos. Poco después, Elena viajó a la ciudad vecina para inaugurar la segunda versión de la muestra en un centro cultural de dimensiones mayores. Allí, los paneles explicativos habían sido traducidos a varios idiomas y los objetos se habían reorganizado para incluir testimonios de personas que, inspiradas por la historia, habían compartido sus propias cartas y dibujos. En este nuevo montaje, la voz de Julián se mezclaba con grabaciones de emigrantes que habían perdido a sus hijos durante el viaje, de parejas que habían superado infertilidad y de voluntarios que trabajaban en comedores sociales. La universalidad del tema, el anhelo de paternidad, la capacidad de transformar el duelo en solidaridad, convirtió aquella exposición en un fenómeno de interés internacional. Mientras coordinaba la logística del traslado, Elena aprovechaba para entrevistar a algunos de los niños beneficiarios.
Uno de ellos, un muchacho de 12 años llamado Mateo, le contó emocionado cómo había reconstruido un reloj con sus propias manos y luego lo regaló a su hermana menor como prueba de que el tiempo compartido es el mejor regalo. Elena sintió que cada pequeño acto, cada nuevo reloj entregado, reforzaba la idea de que el amor de Julián seguía pulsando en corazones ajenos. De regreso a casa, Elena empezó a planear la creación de una fundación bajo el nombre de El Tiempo que no tuvimos, destinada a sostener a largo plazo los talleres y las giras de la exposición. Elaboró estatutos, constituyó un consejo asesor integrado por profesionales de la cultura, la psicología del duelo y la filantropía, e inició gestiones para convertir el taller de relojería de Ricardo en un centro de formación permanente para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Su visión era clara: hacer que cada engranaje enseñado no solo reparara relojes, sino que reparara también vidas. En paralelo, contactó con un documentalista que siguió durante varios meses el día a día de la fundación. El resultado fue un film de 1 hora, que intercalaba las conmovedoras imágenes de Elena desmontando el escritorio por primera vez, con las escenas actuales de los niños creando, de los voluntarios plantando robles y de las familias leyendo las cartas de Julián en voz alta. Herramientas de animación recreaban los dibujos diminutos, y la lectura en off de los poemas de Julián ponía en relieve la belleza contenida en su silencio. El documental se presentó en un festival de cine humanitario, donde recibió elogios por su capacidad de mostrar cómo un gesto personal puede resonar a escala colectiva. Con el paso de las estaciones, los robles comenzaron a crecer en diferentes barrios. Algunos vecinos compartían fotografías de corzos diminutos asomando tras las hojas nuevas, otros contaban cómo el simple acto de regar las semillas se había convertido en un ritual familiar. Para Elena, cada brote era la prueba viviente de que el amor, cuando se comparte, germina en tierra fértil y multiplica su alcance. Los años siguientes, la exposición itinerante llegó a centros culturales de varias capitales europeas. En cada ciudad, Elena incorporaba fragmentos de historias locales, cartas de refugiados, poemas de poetas contemporáneos, testimonios de colectivos que habían sufrido tragedias colectivas. El corazón del proyecto, la noción de que el silencio puede albergar un amor profundo, y que ese amor puede convertirse en esperanza compartida, se adaptaba con asombrosa flexibilidad a realidades diversas. Finalmente, al cumplirse 5 años desde la apertura inicial, Elena organizó un gran encuentro internacional en Madrid, donde reunió a colaboradores, beneficiarios y público general. Durante la ceremonia, plantaron un roble joven en los jardines de un museo, acompañados de cientos de semillas que se depositaron en el suelo circundante. Las raíces del árbol se entrelazaron con los pasillos del museo, simbolizando el crecimiento permanente del legado de Julián. Al atardecer, Elena se alejó unos pasos y contempló el roble recién plantado. Sintió en el viento el eco de aquel poema que él había escrito, y supo que, a pesar de las ausencias y del dolor, el regalo oculto inyectado en su escritorio había desencadenado una fuerza mayor, un legado vivo, capaz de desafiar el paso del tiempo y de transformar el silencio en una sinfonía de esperanza. Dicen que el amor verdadero no siempre grita. A veces late en silencio. Se esconde en las rendijas de un escritorio. Y florece en los gestos que nunca se vieron. Elena se detiene frente al atril, justo donde apoyó la llave aquella mañana que todo cambió. Sus manos, ahora serenas, sostienen un pequeño libro con tapas azules, El secreto en el escritorio. Respira hondo, como quien retoma el hilo de una historia que comenzó hace décadas y que hoy, por fin, encuentra su final y su principio. A su alrededor, la sala queda en silencio. El murmullo de los visitantes se ha reducido a un suspiro colectivo. En la pantalla, un último plano muestra el roble centenario meciendo sus hojas al viento, con la semilla germinada convertida en tronco joven. Es la imagen de la esperanza hecha árbol, la metáfora perfecta de un amor que arraiga, crece y se expande. Quizá nunca sabremos cuánto dolor cabe en un solo latido, ni cuántos sueños se tejen cuando nadie los contempla, dice Elena, con voz suave. Pero lo que sí aprendimos es que el silencio, cuando se abre al mundo, puede convertirse en el mejor camino para unir corazones. Al pronunciar esas palabras, deja caer la llave en la palma de su mano. Un objeto pequeño, anodino, pero capaz de desbloquear un universo entero. La levanta frente al público, y el brillo del metal reluce como un faro. Nadie aplaude todavía. En ese instante, todos comprenden que han sido testigos de algo íntimo y transformador, más allá de la exhibición, más allá de las palabras. Elena alza la vista y sonríe, no con la boca solamente, sino con el corazón. Siente un abrazo invisible, el de Julián, el de Clara, el de los vecinos, el de cada niño que aprendió a ensamblar un reloj. Está segura de que él la acompaña, de que, desde donde sea que exista su voz dejada en la tinta, celebra este momento de justicia poética. Gracias por abrir sus puertas y sus secretos, susurra. Que cada uno de estos objetos encuentre un lugar en su memoria, y que cada semilla plantada lleve consigo un latido de amor.